Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, en el video de hoy lo que vamos a hacer es aprender a determinar lo que se conoce como crecimiento y decrecimiento de una función. Independientemente del tipo de función que uno tenga, siempre puede determinar justamente el crecimiento y el decrecimiento o solamente si es creciente o decreciente una función, siempre dependiendo del tipo de función al que hagamos referencia. Cuando uno tiene funciones, lo que tiene que tener en cuenta es que para escribir el crecimiento y el decrecimiento de esa función, uno se va a basar en lo que se conocen como extremos de la función. Esos extremos están determinados por los máximos o los mínimos de esa función. Todos los máximos y mínimos que formen parte. Por lo tanto, lo primero que vamos a necesitar son justamente esos máximos y esos mínimos. Hemos visto en otros videos de qué manera uno obtiene esos máximos y esos mínimos. Ahora lo que yo voy a hacer acá es marcarlos únicamente. ¿Qué tendríamos en este caso? En la función polinómica que tenemos acá, un máximo en este sector y un mínimo en este sector. Y en el caso de la parábola que tenemos acá, tendríamos un máximo justo acá. Entonces, sabiendo justamente los máximos o mínimos que tenga esa función, lo que voy a poder determinar ahora es en qué parte crece y en qué parte decrece esa función. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fijarme justamente qué es lo que sucede con la función. Siempre nosotros, al igual que en otros videos he dicho, leemos, por decirlo de una manera, una función de la misma manera que leemos un texto, es decir, desde el lado izquierdo hacia el lado derecho. Por lo tanto, a la hora de establecer cuándo una función crece y cuándo una función decrece, también lo vamos a hacer teniendo en cuenta ese movimiento, digamos. Yo quiero establecer cuándo una función crece o decrece, lo que debería hacer, analíticamente hablando, es comparar dos valores, por ejemplo, el -3 y el -2, y saber qué sucede cuando yo comparo esos dos valores. Si cuando yo comparo esos dos valores, el primer valor, el que está más a la izquierda, es menor que el que está más hacia la derecha, la función va a crecer. Es decir, si un valor determinante cualquiera es mayor que el siguiente, va a ser creciente. Ahora, si el valor que yo voy a tomar es menor que el que voy a hacer después, va a ser decreciente. Por ejemplo, acá yo tengo el -3. Para el valor -3, yo puedo decir, bueno, para -3 le corresponde este valor que está acá. Para -2 le corresponde este valor que está acá. Si vemos en forma visual, digamos, para -3 voy a tener un número negativo como imagen. Y para -2 tendría un número positivo. Quiere decir que desde -3 hacia -2, primero es negativo y luego es positivo. Quiere decir que primero es más chico para luego ser más grande. Por lo tanto, está creciendo. Eso es en forma analítica, pero lo bueno de tener el gráfico ya realizado es que lo que podemos hacer es directamente hacerlo mirando el gráfico y analizando qué pasa en cada parte, en cada sector de esa función. Lo que siempre, como les dije recién, hay que tener en cuenta son esos puntos extremos. Entonces acá tendríamos este extremo y este extremo. Para poder como separar, digamos, la función, lo que podemos hacer es, en esos extremos, como dividir con una especie de línea punteada, si quieren, esto es optativo, para justamente tener algo un poco más visual. Y lo que generamos en este caso son como tres sectores. Este sector de acá es donde empieza la función hasta el -1, que es donde está ubicado el primer, en este caso máximo. Entre el máximo y el mínimo, el segundo sector, y desde acá, desde el -1, hasta el final de la función, porque sigue hacia arriba.
Entonces tenemos esos tres sectores. ¿Y qué podemos hacer ahora? Describir justamente el crecimiento y el decrecimiento. Para escribir crecimiento y decrecimiento podemos escribir la palabra crecimiento, decrecimiento o conjunto de crecimiento y conjunto de decrecimiento. Son formas, nomenclatura matemática, fíjense ustedes cómo les piden que lo escriban, es indistinto. Y ahora decimos, el conjunto o intervalo de crecimiento que tiene la flecha hacia arriba, ¿en dónde estaría? Si yo observo y leo la función, de la misma manera que leo el texto, la función sube desde que empieza hasta el -1 de x. Acá usamos valores de x, nada más. Desde donde empieza hasta el -1. Entonces, desde menos infinito, en este caso, hasta -1 de x. Luego, desde -1 empieza a bajar la función hasta 1, o sea, decrece. Vamos al conjunto de decrecimiento y ponemos desde -1 hasta 1. Y luego, desde 1 vuelve a crecer, vuelve a subir. Entonces, como vuelve a crecer, vamos nuevamente al conjunto de crecimiento, ponemos unión, porque al unir partes, digamos, de un mismo, de conjuntos separados, ponemos la unión y decimos desde 1 hasta más infinito, porque esto se va al infinito positivo. Siempre teniendo en cuenta, como les dije antes, los valores de x. Acá los valores de y no nos importan. Y ya tendríamos entonces definido conjunto de crecimiento y conjunto o intervalo de decrecimiento. Ahora, si tenemos en cuenta la segunda función, esta función que está acá, lo que podemos observar es que justo el vértice, en este caso este extremo, ese máximo de acá, lo tenemos sobre 0, es decir, está sobre el eje. Bueno, es exactamente igual. Acá no voy a hacer la línea punteada porque justamente va a coincidir con el eje Y. Entonces podemos decir que el intervalo o el conjunto de crecimiento, si yo observo lo que pasa desde el inicio hasta este punto de acá, sube la función hasta este valor. Es decir, que crece desde menos infinito hasta 0. Y luego, desde 0, comienza a bajar, comienza a decrecer. Entonces, conjunto de decrecimiento desde 0 hasta más infinito. En este caso, fíjense que no tenemos más que mitad creciente, mitad decreciente, es decir, no hay otra cosa extra. Acá no hay unión ni nada de eso. Acá sí necesitamos la unión porque tenemos partes, obviamente, separadas. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, con las funciones lineales? Las funciones lineales, como no son curvas que suben y bajan, digamos, que pueden cambiar ese crecimiento y decrecimiento, la función lineal es totalmente creciente o totalmente decreciente. En ese caso, no es necesario escribirlo de esta manera, es decir, no es necesario escribirlo en forma de conjuntos o de intervalos. Con solo escribir la palabra creciente o decreciente de la función, ya está. Acuérdense que nosotros tenemos dos tipos de funciones, las funciones crecientes, completamente crecientes lineales, que son las que obviamente suben, o sea, es una línea directamente hacia arriba, y después tenemos las completamente decrecientes, donde obviamente la función va a bajar. Pero siempre recuerden que a la hora de determinar el crecimiento y el decrecimiento de las funciones, siempre se hacen de la misma manera, leyendo, por decirlo de una forma, la función de izquierda a derecha. Nunca al revés, porque si no, no podríamos determinar en ningún momento cuándo crece y cuándo decrece. Pues yo lo leo al revés y otra persona lo lee al derecho, como corresponde. Para una persona va a crecer y para la otra va a decrecer. Entonces, se establece como criterio que se leen las funciones y se establece de la misma manera que uno lee un libro cualquiera. Entonces,
Siempre tengan en cuenta eso a la hora de determinar los crecimientos y decrecimientos de las funciones. Espero que les sirva el video y nos veremos en uno próximo. Hasta el siguiente.